Si esperabas descubrir la última novedad del mercado, hoy no es tu día, porque me ha dado por ponerme nostálgico. Todavía me acuerdo de los Kinera Celes Phoenix Call de 2024. Parece que fue ayer, aunque ya hace tanto que casi me da vértigo. El Phoenix resurgió, sí, pero acabó volando por Wallapop a otra casa. Eso sí, antes los exprimí a fondo y les preparé una review para que quede constancia y de paso ayudar a quien esté pensando en adoptarlos. Así que vamos al lío, que los clásicos también merecen su momento de gloria. La presentación ya apunta maneras. Caja púrpura con tapa magnética. De esas que te hacen sentir que has comprado algo especial y no unos auriculares más. Dentro, un papel encerado con un marcador metálico decorado con dos Phoenix en pleno vuelo. Y los SIEM bien protegidos en espuma, mostrando esa carcasa transparente que tanto me gusta. Es que ver el interior me recuerda a cuando de pequeño desmontaba cosas solo para ver cómo funcionaban, aunque aquí por suerte no hay que usar destornillador. El cable es de cobre 5N, con baño de plata, 8 núcleos, y viene acompañado de 6 pares de ear tips, los Celes 221 Vocal, que acercan un poco más las voces, y los Celest C07 Balanced, para quienes prefieren un sonido más neutro. Vamos, que si no te convence cómo suenan, no será por falta de opciones. En cuanto a la configuración, estos Phoenix Call llevan 5 drivers, un dinámico de 7 mm para los graves, 2 Balance Armature para los medios y 2 microplanar para los agudos. O sea, un equipo bien repartido para cubrir todas las frecuencias. La carcasa de resina transparente deja ver el desfile de drivers y tubos, y en la placa frontal, el diseño de los Phoenix destaca, con un fondo que cambia de color según cómo le dé la luz. Es de esos detalles que te hacen girar el IEM en la mano mientras piensas si realmente necesitas tantos auriculares. Pero claro, la respuesta casi siempre es sí. En cuanto al sonido, la firma es una UV moderada, pero con personalidad. Los graves tienen pegada y cuerpo, pero no se comen el resto de la mezcla. Así que puedes escuchar tus temas favoritos sin sentir que tienes una discoteca portátil en la cabeza. Los agudos tienen brillo y aire, suficientes para dar detalle sin resultar molestos, aunque a veces echo en falta un poquito más de definición en los platillos y los detalles más finos. Los medios se mantienen bastante neutros, así que las voces y los instrumentos suenan naturales. Aunque si eres de los que buscan voces muy presentes, aquí igual las notas un poco tímidas, como ese amigo que siempre llega tarde a las quedadas. En cuanto a la imagen y la separación, cumplen bien para la mayoría de géneros y situaciones. Puedes ubicar instrumentos en el escenario, aunque si la grabación es muy compleja, la separación no es infinita y el soundstage se queda en un término medio. La profundidad ayuda a que el sonido no se sienta apelotonado, pero la anchura no es de las que te dejan con la boca abierta. Los agudos aportan detalle y matices, aunque esa elevación es bastante suave y algunos detalles pueden pasar algo desapercibidos. El timbre es brillante y dinámico, pero en ciertas grabaciones puede sonar un poco metálico, sobre todo si vienes de IEM más cálidos. Nada grave, pero ahí está, como el típico pitido del microondas que no sabes si ignorar o tomártelo en serio. Comparando con otros modelos, los Phoenix Call tienen una firma versátil y atractiva, con graves potentes y agudos claros, perfectos para géneros modernos como pop, electrónica, rock o hip hop, donde el bajo y los detalles brillan. También se defienden en música clásica gracias al soundstage y la separación, aunque los medios pueden quedarse algo cortos para los más exigentes.
En resolución y detalle, están en un nivel medio, así que si eres de los que buscan diseccionar cada microdetalle, hay opciones más analíticas como los HDs MP-43 o los MP-45, aunque estos tiran más a un perfil oscuro y cálido. Al final, esto va de encontrar el equilibrio, porque siempre habrá algo que te falte y algo que te sobre. Y eso es parte del encanto y la locura de este hobby. La búsqueda nunca termina. Y sí, lo sé, todos decimos que esta vez sí que sí, pero ya nos conocemos. Si te ha gustado este análisis, dale a me gusta y suscríbete para más contenido. Si te han llamado la atención estos IM, tienes los enlaces de compra en la descripción. Tu apoyo es lo que mantiene vivo el canal. Y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba algo nuevo. Si tienes dudas, sugerencias o simplemente quieres compartir tu última compra impulsiva, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.